¿En qué consiste la experiencia o la práctica de su organización de sociedad civil? Empecé con Fundación en 1995, porque la presidente de nuestra fundación se le desarrolló como 2 años antes, año y medio antes, una diabetes tipo 1, y ella tenía todos los recursos para hacer su tratamiento, todo lo que era el tratamiento real de la diabetes tipo 1. Y en ese momento ella se entera de que esa es la que le da a los niños y a los jóvenes. Generalmente cuando se desarrolla una diabetes en la edad pediátrica o en la edad de la adolescencia, es una diabetes tipo 1, que son todas aquellas personas que producen poco o nada de insulina, y por eso es que se la tienen que colocar desde afuera. Mucha gente cree que la insulina hace daño y resulta que es una hormona que todos los seres humanos producimos, y que si en realidad hiciera daño, todos los seres humanos estuviéramos dañados. Lo que realmente importa es que la persona se dé cuenta que tiene eso y se va a dar cuenta porque la glicemia va a subir, pero después voy a ser más explícita en eso. Entonces se acerca al hospital de niños, obviamente, porque alguien le comentó que ese era el centro de mayor recepción de niños con diabetes tipo 1, de diagnóstico y de tratamiento. Se comenzó ayudando al hospital con insulinas, porque en ese momento no había, eso fue alrededor de 1994, terminando en 94, y después vimos que había una gran amiga mía que es médico, que es endocrinólogo pediatra, y ella me pidió que yo la ayudara ya en la parte de educación. Y, y bueno, empecé a trabajar como educadora en diabetes, me formé, obviamente, porque uno no puede ir al día siguiente, ¿verdad? Yo estoy graduada en educación y empecé a hacer cursos porque aquí en Venezuela no había esa especialización. La primera oportunidad la tuve, que me la dio la Federación Nacional de Diabetes de Venezuela, FENADIABETES, que me mandó a Bogotá y allá hice un curso. Ya yo tenía un año ayudando a los médicos en el servicio endocrino, que llegué a Bogotá con mucho conocimiento, pues ya con mucho conocimiento porque uno empieza a leer y todo. Y después también tuve la oportunidad de ir varias veces a Estados Unidos, al Joslin Diabetes Center, que es muy importante en Massachusetts. Y bueno, llevo todos estos años trabajando como educadora de el servicio de endocrinología de niños y adolescentes del Hospital de Niños, y bueno, asesora en la parte de educación de Fundación MMG desde antes de entrar al Hospital de Niños. Entonces, ¿por qué nos metemos en esta parte de la educación? Porque la educación cuando una persona tiene esta condición de diabetes es importantísima. Eh, Absolutamente. Importantísima. De hecho, uno de los personajes más famosos de la historia del tratamiento de la diabetes, que es el doctor Elliot Joslin, él hace como en 1916 hizo un experimento que agarró a 1.000 pacientes de él, y estamos hablando, metió personas de diabetes tipo 2, tipo 1, ¿verdad? Y los educó y vio que el tratamiento de ellos mejoró. Entonces, a los 2 años decidió publicar un manual que se convirtió en un bestseller, porque él decía que las personas con diabetes tenían que hacer su tratamiento ellos mismos y tenían que tener algo como consultar. Recuerden que en ese momento no había celulares, no había esas cosas de comunicación. Y el paciente con diabetes, sobre todo cuando está recién diagnosticado, necesita mucho apoyo, apoyo de saber, para no pasar, para sentirse bien, para no asustarse. Sobre todo cuando hablamos de niños y adolescentes, están los padres, obviamente, ¿verdad? Y están aterrorizados porque siempre han oído hablar cosas terribles de la diabetes y no saben que generalmente es porque son personas que no se han controlado su diabetes durante años, que muchas veces ni siquiera saben qué tipo de diabetes tienen. Como le comentaba a Ivette antes de entrar en la entrevista, hay personas, nosotros hicimos un estudio en el Hospital Vargas hace ya como 15 años, más de 3.000 pacientes, y cuando les preguntábamos qué tipo de diabetes tenían, ni siquiera sabían cuál tenían. Entonces uno decía, Dios mío santo, Qué y esa doloroso. pobre gente asustadísima, porque siempre que a la persona le dicen diabetes, ya la gente se asusta, se deprime, y resulta que es una condición que la puedes controlar perfectamente, y Ujú. no te limita como la gente piensa que no vas a poder comer nunca más nada. O si te, y si, y entonces te dicen, no, te tenemos que poner insulina, y entonces la persona, como no se lo explica, la persona se decae porque siempre ha oído que la insulina es mala.
¿Me explico? Entonces, lo primero que un educador hace en cualquier clínica o cualquier hospital es bajar esa ansiedad, es bajar ese miedo, es explicar de una forma muy sencilla lo que está pasando y por qué estamos haciendo las cosas. ¿Cómo visualiza relacionarse y o vincularse con las otras organizaciones? En respecto a otras organizaciones, desde que comenzamos, nos acercamos a organizaciones, porque este trabajo nunca lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos contado con el servicio de endocrinología del Hospital JM Los Ríos. O sea, el apoyo de nosotros es hacia ellos diariamente, ¿verdad? También nos acercamos, nos acercamos y ellos respondieron maravillosamente al Joslin Diabetes Center en Boston. Eso fue algo impresionante, el apoyo que nos dio esas personas que me dejaron a mí, una extraña, meterme en consultas, meterme con educadores, con nutricionistas. O sea, eso era algo así como que un milagro, ¿verdad? Este, Después, justo por esa alianza que hicimos con el Joslin Diabetes Center, hicimos un programa de toma de imágenes de la retina junto con ese hospital. Nos trajimos una máquina y la pusimos al servicio endocrino. Y entonces le tomábamos fotos, imágenes de la retina a los niños sin dilatarle la pupila. Y ellos podían ver en su computadora su ojo, o sea, por dentro, todo, y entonces uno le explicaba, a aquellos que estaban descontrolados, uno le enseñaba cómo los vasos dentro del ojo cambiaban, y cuando lograban el control, veían cómo su propio ojo, esos vasos, volvían a tomar su tamaño normal. ¿Eh? Entonces, cuando se hizo ese estudio durante 10 años, jamás se pensó que íbamos a encontrar complicaciones en los niños, porque se pensaba que en los niños y en los jóvenes no iba a haber complicaciones. Y las complicaciones vienen del descontrol o del mal control, como lo quiere decir, de la glicemia. Porque como te digo, la educación ayuda, pero el paciente tiene que hacerlo. Si no lo Hacer su hace, parte, claro. tiene Claro. descontrol. La educación con La acción. base. Y otra cosa que se observó es que los adolescentes al ver su ojo se motivaban más, porque veían que no era un librito ni eran palabritas, sino era ahí, o que Era su salían cuerpo. contentísimos, o que salían muy Significativo contentos totalmente. porque tenían su ojo sano, ¿verdad? Y, ese programa se llamó el GVN, Jocelyn Vision Network Venezuela. ¿Eh? Entonces era una maravilla porque nos daba una tranquilidad a nosotros enorme también ver que un paciente tenía su vista bien, que los niños que deberían ir todos, no solamente los que tienen diabetes, al oftalmólogo, iban a los 14 años al servicio de endocrinología, de edad, ponte tú, y jamás lo habían llevado al niño a un oftalmólogo, porque el niño no solamente es retinopatía, puede ser miope, ¿verdad? Y si es miope, ese niño va a salir malísimo del colegio si no le ponen lentes, ¿no? O sea, Claro. ese típico ejemplo. Claro. Entonces, esa alianza con el Joslin Diabetes Center fue una maravilla porque nosotros mandábamos las imágenes para allá vía internet y ellos nos mandaban un reporte para que ellos se lo llevaran a su oftalmólogo aquí en Venezuela. Al principio era en inglés y después lo hicieron en español también. También hemos hecho alianza, obviamente, como les dije, con FENA Diabetes, hemos hecho alianza con el Centro Médico del Centro de la Trinidad. El Centro Médico del Centro de la Trinidad fue mi primera casa de educación, el servicio de endocrinología allá. Allá fue que me formé, como digo yo, mi primaria en la parte de educación. Y siempre hemos estado relacionados con los campamentos para niños con diabetes, o sea, todo lo que nosotros los podamos apoyar o lo que ellos nos puedan apoyar a nosotros, porque con los campamentos de diabetes nosotros mandábamos a los niños, no a todos, porque no se podía todo, nosotros en esos momentos teníamos más de 300 pacientes en el hospital, ¿verdad? Pero a la misma vez los residentes que están haciendo posgrado en el servicio de endocrinología, iban a hacer sus prácticas allá en un campamento que era muy bueno de ver, porque tú un campamento ves que el niño se está divirtiendo, ves la relación ejercicio y glicemia, ¿verdad? Ves la relación ejercicio y comida, que mientras más ejercicio, no solo las personas con diabetes, sino las personas que no tienen esa condición, mientras más ejercicio tú puedes comer más. ¿Okay? Claro. Menos ejercicio, no tienes que comer tanto, ¿verdad? Entonces, también ha sido una experiencia, una relación maravillosa. La más reciente que hemos tenido, bueno, con la Universidad Central de Venezuela, que ya se lo explicó Orlando en la parte de los diplomados, y tenemos también con la Fundación o Asociación Civil Guerreros Azules, que también es una asociación que la crean varias madres
de pacientes con la condición de diabetes tipo 1 al ver que había como un vacío para que las madres y los padres se apoyaran, ¿no? Y entonces, y también como un vacío para reunir a los niños en otra actividad que no fuera la clínica. Entonces, las cuatro fundadoras, o tres de las cuatro fundadoras, son muy conocidas mías porque en diferentes etapas de la vida yo eduqué a sus hijos. Y inclusive una de mis primas, una prima mía, es una de las directoras de esa fundación, que también, o esa asociación, que se llama Guerreros Azules. Y estamos abiertos para todo tipo de relación con otro tipo de fundaciones. Y muchísima gente que no son fundaciones grandes, pero que también nos han apoyado, médicos en privado para cosas de emergencia, nutricionistas a la hora de que tuvimos un vacío de nutricionista en el servicio. Este, el licenciado Manuel Velázquez trabajó con total desinterés para que siguiera el ritmo porque es que sin plan de nutrición el tratamiento es imposible. ¿Cómo guarda la relación la nutrición con la diabetes? ¿Y cómo ese proceso de educar juega un papel tan importante? Y bueno, mi experiencia desde la pandemia es que nos tuvimos que apoyar en la tecnología. Muchos pacientes de BUT lo vimos a distancia a través de la herramienta del WhatsApp. Muy pocos que pudimos conectarnos como estamos nosotros en este momento a través de plataformas como Zoom o Google Meet, pero la mayoría fue a través de un telefonito inteligente, dando pautas, haciendo un poco también de educación, porque en la parte de nutrición no es nada más hacer la planificación de qué es lo que van a comer, aprender lo que son porciones, llevarlo a nuestro método que se llama conteo de carbohidratos, que sería el método ideal para todos los pacientes que cursan con el diagnóstico de diabetes. Pero más allá que eso también entra la parte educativa dentro de la nutrición. Realmente cada uno de nosotros cuando está con el paciente, cuando está frente al paciente, con sus familias, hay un montón de dudas que ellos tienen para expresar. Así como se le expresan a María Teresa en la parte de educación o al licenciado Werner, también lo van a expresar con el médico, me lo expresan a mí, sería excelente que también dentro de nuestro equipo, por supuesto hace falta ahorita, esperemos que muy pronto complementemos el equipo con la parte psicológica, porque es muy importante ese apoyo también. Pero cuando ellos están dentro de mi área, la que me toca en el momento de la evaluación, pues ellos también surgen dudas con respecto al tratamiento, la insulina que me estoy poniendo. Más allá de la nutrición, hay que tener también un apoyo psicológico, ¿no? Como lo bien lo expresaba María Teresa, a la familia que tiene muchísimas dudas, sobre todo al inicio. No son sesiones cortas, uno generalmente se tarda en eso, como una hora y media, respondiendo dudas, dando información, y no, eso no es posible hacerlo en una sola sesión, por supuesto. Al inicio, en mi experiencia, se necesitan 3, 4 sesiones seguidas con un paciente de UD como para dejarlo más tranquilo, más encaminado, más empoderado, como es mucho que decimos esa palabra, ¿no? Pero a veces la mal utilizamos. Empoderar a ese paciente, darle esas herramientas para que él sepa qué hacer en casa, cómo resolver en algún inconveniente, hacer su día a día, como yo le digo a ellos, no es cuestión de que te limites, porque nuestra idea es darte las herramientas para que tú sigas haciendo tu vida normal. Son niños, son adolescentes que tienen proyectos, tienen sueños, quieren seguir haciendo muchas cosas y pues nuestra labor es esa, es darles las herramientas, es ser su apoyo para que ellos puedan lograr llegar a eso que quieren hacer. Esa es nuestra idea, esa es nuestra meta y ese es nuestro objetivo.